Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. En el programa de hoy vamos a hablar de la salud mental, una de las grandes pobrezas que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, especialmente tras la pandemia. A nivel de Cáritas Diocesana de Toledo estamos muy preocupados por dar respuesta a esta pobreza y se ha creado un grupo de psicólogas que trabajan en la entidad para poder ayudar a las personas que tienen esta enfermedad. Y también a nivel confederal se ha creado un grupo de profesionales de salud mental para dar formación y para acompañar pues también a los profesionales en este área. Pues de salud mental vamos a hablar hoy aquí en Diaconía y también vamos a continuar en lo que será la última formación de esta temporada para los voluntarios y para todas las personas que ven el programa Diaconía. Seguimos hablando de los estatutos de Cáritas Diocesana de Toledo. Sin más, comenzamos pues con la entrevista también en este programa que ya afronta la recta final de esta temporada. Para hablar de salud mental tenemos aquí en los estudios de Canal Diocesano a Carmen Iglesias, que es psicóloga de Cáritas Diocesana de Toledo y en concreto está trabajando en Hogar 2000. ¿Qué tal, Carmen? Hola, Mónica, muy bien. Cuéntanos por qué hablamos de salud mental. Bueno, pues a mí me parece importante que se hable de salud mental en espacios públicos y pues en la tele y eso, porque para quitar un poquito el estigma que sigue habiendo. Hay muchas personas que tienen mucha reticencia a contar sus problemas de salud mental porque les da vergüenza o porque, bueno, pues es una cosa que siempre ha causado cierto reparo hablar de ello. Entonces me parece importante por este lado. Y luego yo creo que más desde Cáritas nos estamos encontrando cada vez más personas que tienen este sufrimiento y que, bueno, pues tienen poca respuesta desde otros ámbitos. Entonces es importante que lo abordemos. ¿A qué llamamos salud mental? Porque a lo mejor no lo tenemos identificado. Claro, salud mental hay veces que las personas se van a trastornos como severos, ¿no?, de salud mental, pero salud mental es tener un bienestar emocional, ¿no?, que te permita afrontar tu día a día, que puedas resolucionar tus problemas de forma adecuada y que estés tranquilo y estable. Entonces, por las etapas de la vida, cualquiera de las personas podemos pasar por momentos de dificultad en este ámbito. Pues podemos estar tristes, podemos estar nerviosos, angustiados, pues cualquier cosa que nos sobrevenga. ¿Qué está pasando y por qué afecta más a las personas más vulnerables? ¿Qué es lo que nos trae Claro, aquí? Desde Cáritas, la acción social, trabajamos para las personas más vulnerables y con exclusión. ¿Esto qué supone? Que estas personas tienen bueno, pues dificultades en muchas áreas de su vida. Tienen pues, problemas económicos, problemas de aislamiento, pues de manutención, de vivienda, situaciones de violencia, y son sufrimientos que además tienen a largo plazo, ¿no?, que llevan toda su vida con ello. Entonces todo esto pues, hace que estas personas sean más vulnerables a sufrir en algún momento de su vida pues una depresión, una ansiedad, cualquier problema mental. ¿Influye la vulnerabilidad en la salud mental? Mucho, claro. Ten en cuenta que normalmente las personas con una vida más o menos estable tenemos muchas probabilidades de sufrirlo, pero si encima esto le añadimos un sufrimiento constante de pues, pérdida de empleo, de pérdida de vivienda, de incluso problemas físicos crónicos, pues esto hace que estas personas pues tengan mucho más riesgos de padecerlo. También desde la pandemia, esto lo venimos diciendo, de hecho desde Cáritas Diocesana de Toledo en la memoria se ha puesto de manifiesto, ha aumentado mucho el número de personas en Hogar 2000, vosotros ya lo constatáis, en los centros de personas sin hogar también se está poniendo de manifiesto. De hecho, según un estudio, 1 de cada 4 personas en el mundo padecerá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Esto que te dice, porque es 1 de cada 4. Claro, nosotros, o sea, la pandemia ha agravado, o sea, las personas que ya tenían un trastorno mental anterior, pues la pandemia lo que ha supuesto el aislamiento en casa, la soledad,
miedos que antes no teníamos, ¿no? Miedo, pues miedo a la enfermedad, miedo a morir incluso, porque al principio de la pandemia todo esto ha exacerbado este tipo de problemas. Y lo que ha puesto muy de manifiesto la pandemia es que hay falta de recursos para poder atender a las personas, recursos públicos. Por ejemplo, en Toledo no hay ningún centro para internarse, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es la necesidad que tenemos aquí en Toledo? Pues en Toledo hay pocos recursos, porque hay recursos, pero hay pocos recursos a lo mejor de residencias comunitarias más dedicados a las personas con trastorno mental. Y luego hay pues psicólogos en la Seguridad Social muy pocos, tú pides una cita a la Seguridad Social y te la dan, ¡buah!, y luego te las dan muy espaciadas, y esto convierte en que la salud mental es solo para ricos. Porque cualquier persona que tenga un problema se tiene que ir a un privado si quiere que la atiendan bien, y esa capacidad económica no la tiene cualquier persona. ¿Y cómo podemos dar respuesta desde Cáritas? Porque claro, si no tienes cita para un psicólogo, ni para el psiquiatra, ni tampoco la medicación, ¿cómo podemos ayudarles nosotros? Nosotros desde Cáritas, pues lo que pensábamos, a partir de ir a la Confederal y ver respuestas que están dando en otras diocesanas, pues yo veo interesante el poder crear un servicio que podamos dar por lo menos una atención psicológica a las personas que lo necesiten, ya que en la Seguridad Social pues alarga mucho, hay muchas listas de espera y es difícil entrar, ¿no? Entonces desde la Diocesana de Toledo yo creo que se puede apostar porque no sea solo para ricos la atención psicológica, sino que hacer llegar a las personas que están sufriendo tanto. Además es que todas las personas que nos llegan tienen un sufrimiento global, o sea, es muy fácil que tengan una depresión o un trastorno de ansiedad, es facilísimo. Además se junta también en Cáritas en muchos casos lo que llamáis la patología dual, ¿no? Sí, eso depende de qué programa, pero sí, hay personas que por un lado pueden tener consumo de sustancias y por otro lado tener una base de un trastorno mental severo. Sí. Aunque está todavía en pañales, por así decirlo, están haciendo lo que vosotras, porque sois todas mujeres, habéis llamado el programa de salud mental Santa Difna. Sí. ¿Quién era Santa Difna? Pues Santa Difna es una santa, como la eso, que ella, su madre falleció y el padre enloqueció y quería que ella fuera su mujer porque se parecía mucho a la madre. ¿Sí? Entonces Santa Difna decidió fugarse, irse de su casa y el padre la persiguió y la mató. Y entonces, en donde sucedió este hecho, dicen que ha ocurrido muchos milagros relacionados con la salud mental de personas que se han curado. Y entonces, cuando se nos propuso buscar un nombre así, más de algún santo, pues estuvimos buscando y nos pareció muy curioso. Sabemos que el nombre es un poco raro, Santa Difna, pero nos pareció una historia muy curiosa. Y es un poco la santa que va a madrinar, por así decirlo, el programa de salud mental, claro. Si alineabas a grandes líneas en qué consistirá. De hecho, habrá trabajadores que no conozcan en qué va a consistir este proyecto, que se materializará más el curso que viene, ¿verdad? Claro, sí. Nosotros este proyecto, de momento, pues es como tú dices, está en pañales, entonces es empezar poco a poco. Y nos hemos propuesto pues poder atender a personas que ya están en nuestros proyectos de Cáritas, que necesitan una atención psicológica, y entonces lo haríamos como de forma transversal. Estaríamos el equipo de psicólogas y por la derivación de los compañeros de los proyectos, pues poder atender a personas que tengan algún problema de salud. Son objetivos muy básicos porque nos parece muy sencillo, pero simplemente el poder dar información. Muchas veces las personas que se encuentran con un problema de salud mental no saben ni dónde acudir, no saben que existe un servicio público de salud mental, no saben que existen muchos recursos en la provincia y entonces, número uno, poder informar a las familias, informar a las personas y luego el poder atender y hacer terapia con ellos para que puedan también estar en los proyectos de forma más estable, ¿no? Porque hay veces que una enfermedad mental también puede trastocar el resto del funcionamiento de la persona y puede hacer que en un proyecto de Cáritas pues no vaya adelante. Entonces, pues poder apoyar ciertos proyectos para que esas personas consigan los frutos que se desean.
Carmen, ¿cómo detectáis vosotros que una persona tiene enfermedad mental? Sí, bueno, pues nosotros pues, mediante una entrevista inicial pues se habla con la persona y las personas ellas mismas te dicen que no se encuentran bien. Son personas que tienen apatía, que pues, les cuesta levantarse y seguir su día a día, con una tristeza extrema, con ansiedad, y luego, bueno, si tenemos también hay trastornos más severos que, bueno, que puede ser más llamativo los síntomas, pero eso nosotras no podríamos trabajar con ellos, eso lo tendríamos que derivar a salud mental. Uh-huh. Ya llegando a tu terreno, a Hogar 2000, ¿cómo se realiza el acompañamiento en el tema de salud mental en Hogar 2000, un centro pues que empezó con enfermos de SIDA, pero que ahora pues son muy poquitos, claro. Es mucho más el perfil que tenéis de enfermos mentales, ¿no? Nosotros desde allí lo que hacemos es la atención individualizada de cada persona. Muchos de ellos ya tienen su profesional de referencia en el sistema en psiquiatría, entonces lo que hacemos es acompañarlos, yo les acompaño a consulta, se habla con el médico para que les hagan un buen diagnóstico, para que les pongan un tratamiento correcto y adecuado, y luego sobre todo pues la terapia individual lo que versa con ellos es a intentar rescatar todas las zonas sanas que todavía les quedan, para que, pues que puedan hacer una vida lo más autónoma posible y puedan seguir hacia adelante. Y sobre todo pues escuchar muchas heridas, son personas que vienen con muchos traumas, con unas vidas muy turbulentas, entonces poder pues escucharles, aceptarles y que puedan desahogarse. Cuando hay una enfermedad mental que es grave, ¿es posible salir adelante solos? Solos yo lo veo muy difícil, porque se necesita mucho apoyo y una red que te sujete. Si la persona tiene una enfermedad importante, aparte de que puedan seguir su tratamiento médico, que es fundamental, necesitan apoyo emocional y apoyo en todas las zonas de su vida. O sea, necesitan apoyo para ir al médico, para seguir la medicación. Entonces es difícil si las personas no tienen una familia que les sostenga es complicado. La ansiedad, por ejemplo, es enfermedad mental, ¿no? Claro. Y hoy en día, bueno, Sí. Me acuerdo de la formación que nos dieron de Cáritas Española que decían, soy trabajador de Cáritas y tengo ansiedad, Sí, un poco como claro. el modo de presentación. Sí, es que cualquier persona hemos sufrido en algún momento de nuestra vida o ansiedad o depresión. Cierto es que tampoco se le puede llamar a todo, ¿no? Ahora también todo el mundo tiene la manía de decir tengo ansiedad. Bueno, pues ansiedad conlleva unos síntomas bastante graves que te dificultan tu día a día. O sea, no es simplemente que estemos un poquito nerviosos o porque tenemos más trabajo de la cuenta, nos pongamos más así, sino eso es un trastorno que te paraliza y que te hace no seguir tu día a día. Muy bien, pues yo creo que ya hemos llegado al final. Es una de las pobrezas que más está influyendo también en Cáritas desde el punto de vista de los profesionales. Pues hay un equipo de psicólogos en Cáritas, pero claro, no estáis, también necesitáis formación, ¿no? Claro, es muy importante en nuestro ámbito de la acción social que nos formemos todos, porque si no te vas a encontrar con muchas personas que no sepas resolver sus dudas y sus angustias. Claro. Entonces sí que es importante que aunque no vayamos a trabajar todos dentro del ámbito de la psicología, que tengamos unas nociones básicas de cuando nos enfrentamos a una persona, ¿no? El poder ver si necesita ayuda en este ámbito, porque es que eso le puede paralizar todo el proceso. Sin salud mental no hay salud física, ni hay... Entonces, ¿lo detectáis enseguida vosotros? Bueno, enseguida no. Depende. Sí, depende. Hombre, algo muy evidente sí, pero no, enseguida no. Se necesitan unas sesiones con la persona y conocerla. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias. Carmen Iglesias, psicóloga de Cáritas, está en Hogar 2000 y pues también está en el programa de salud mental Santa Difna. No se nos va a olvidar. Es complicado. Gracias, Carmen. Gracias, Mónica. Nosotros continuamos ahora con la formación. Continuamos con la formación sobre los estatutos de Cáritas Diocesana de Toledo, que si alguien está interesado puede descargarlos en caritastoledo.com en nuestra página web.
Dentro del capítulo segundo, que trata sobre la finalidad de Cáritas Diocesana de Toledo, hemos visto también el artículo 10, que conlleva y tiene unos fines específicos, y también ya hemos hablado de la parte de animación y sensibilización de la comunidad. Este es el contexto en el que nos situamos y vamos a saludar a Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. ¿Qué tal, Balbi? Hola, Mónica. Bien. Cuéntanos, ¿hay algún fin específico más? Sí, dentro de ese artículo 10 que hemos comentado de los estatutos, en el que se habla de los fines específicos de Cáritas Diocesana de Toledo, pero que son trasladables también a los fines de cada Cáritas. Hablo de las Cáritas parroquiales, de los proyectos de Cáritas, porque se asumen, ¿no?, como propios los fines de Cáritas. Aparte de hablar de la sensibilización y la animación de la comunidad, que ya hemos visto, hay un segundo fin específico, que es el de la formación, que también es bastante desconocido. Cuando hablamos, a cualquiera le preguntamos qué finalidad tiene Cáritas, pues siempre respondemos bueno, pues estar cerca de los más desfavorecidos, acompañar las pobrezas, incluso, como simplificando más, bueno, pues ayudar con comida y con ropa a la gente que lo está pasando mal. Otro de los fines de Cáritas, además de la animación de la comunidad cristiana y de la sensibilización, es la formación, que va a consistir en una formación que ayude a difundir ese espíritu de caridad en la comunidad cristiana y que ayude también a realizar esa justicia social, que es pues también uno de los objetivos de Cáritas y de la acción caritativa de la Iglesia. Esa formación debe ayudar a crear conciencia en los cristianos sobre todos los principios y toda la doctrina social de la Iglesia. Además, debe impulsar esa formación en Cáritas a la comunicación cristiana de bienes, que, como ya hemos hablado, supone un compartir los bienes que yo recibo personalmente o que yo recibo como comunidad. Pienso, por ejemplo, ahora en cofradías, hermandades, asociaciones que hay dentro de la vida de la Iglesia y, bueno, que también deben conocer esta comunicación cristiana de bienes y cómo pues los bienes que pues las personas ponen a su disposición, pues casi siempre, de hecho ya lo hacen, pero bueno, siempre podemos animar a más entidades de este tipo a que también se comprometan, pues por ejemplo, apadrinando proyectos. Ya no hablo de los proyectos en el tercer mundo, que también habrá que ayudar, sino proyectos en nuestro propio territorio, como una de las acciones en las que pueden concretar esta comunicación cristiana de bienes. Además, la formación también tiene otro aspecto que es muy interesante, porque lo que Cáritas nos pide a los agentes de Cáritas, voluntarios, trabajadores, a los equipos directivos, etcétera, etcétera, es llevarnos a hacer un análisis de las situaciones de pobreza que tenemos alrededor, de manera que podamos conocer las causas, pero también dar soluciones. Porque es cierto que muchas veces en la Iglesia y en las entidades que forman parte de la Iglesia, es verdad que muchas veces nos quedamos en la denuncia. Si llegamos, que tampoco llegamos muchas veces, ¿no?, a denunciar. Oye, pues hay esta situación, por ejemplo, estamos hablando ahora, el tema de la salud mental. Queremos hacer una denuncia, bueno, entendida como pues un poner de manifiesto, un sacar a la luz el tema de la necesidad de apoyar la salud mental de las personas. Esa sería una primera parte. ¿Cuál es la causa de esa deficiencia en la salud mental o de que broten tantos problemas de salud mental? Podemos analizar las causas y proponerlas al resto de la sociedad. Pero luego también tenemos que aportar soluciones, porque, como decía, muchas veces nos quedamos en la denuncia, pues qué mal está la salud mental, qué mal está el apoyo a las madres que quieren tener hijos, o a las familias que quieren, qué pocas ayudas a la maternidad, o qué mal el tema del consumo y de las adicciones. Pero, ¿qué proponemos? Porque hasta ahí todos podemos, ¿no? Es muy fácil bueno, pues señalar, ¿no? Pero y hay que hacerlo, hay que denunciar los problemas, hay que sacarlos a la luz para hacernos reflexionar, porque es verdad que
muchas veces cada uno estamos en lo nuestro y en nuestro problema, en nuestra situación, y hay mucho más allá detrás de las puertas y las paredes de cada casa, ¿no? Y todos tenemos algo que aportar. Esta segunda parte, la parte propositiva, sería también una de las finalidades de Cáritas. Y vuelvo a repetir, hablo de la Cáritas diocesana, pero hablo también de las Cáritas parroquiales. No sé, en muchas parroquias se decidió, por ejemplo, abrir el proyecto de talleres infantiles. ¿Por qué? Porque analizaron que una de las causas de la pobreza era el fracaso escolar y vieron que las causas estaban muchas veces en la falta de apoyo de los propios padres, pues en el itinerario educativo de sus hijos, o bien por falta de medios o por falta de habilidades. ¿Qué solución se dio? Bueno, pues vamos a implantar en nuestra comunidad parroquial, en nuestra Cáritas, un proyecto que va a ayudar a los pequeños pues, a tener el suficiente apoyo para tener éxito en su itinerario educativo y de manera que podamos hacer una labor preventiva del fracaso escolar y de las consecuencias que puede tener, como es perpetuar las situaciones de pobreza o de dependencia que muchas veces también se dan en estas familias. También la formación la contemplan los estatutos como un promover, por supuesto, el desarrollo cristiano de tanto los trabajadores como los voluntarios de Cáritas. Es decir, que esa formación no sea solo una formación técnica, sino que nos ayude también a vivir más y mejor nuestra identidad como cristianos. Pero luego también es verdad que se ocupa o que sugieren o piden los estatutos también que avancemos en esa formación como profesionales, sin olvidar lo que dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Dios es amor, en la que habla de que no se trata solo de una formación técnica, sino que hay que cuidar también mucho la formación del corazón. Tanto de los profesionales como de los voluntarios, pues que están ahí cada día en la atención y el cuidado de las personas más vulnerables que tenemos en nuestra comunidad cristiana, que llegan a las puertas de nuestra comunidad cristiana. En el capítulo 3 de los estatutos está dedicado al obispo diocesano, ¿verdad? Así es. Que hay pocas personas que saben que sepan que el obispo es el presidente de Cáritas. Así es. De hecho, en la memoria que se va a presentar en los próximos días hemos cambiado también el organigrama. Eso lo van a ver cuando se presentará el día 6 de junio. El organigrama está mucho más claro de cómo está estructurada también la Cáritas diocesana, porque parecía que solo era que el obispo estaba como de asesor y es el presidente. Exacto, así es. Según los estatutos, es el obispo diocesano, arzobispo diocesano en nuestro caso, porque somos una archidiócesis, el que es el presidente de Cáritas diocesana, que luego es a él a quien le corresponde la dirección de esta entidad, y va a ser él también el que va a establecer los criterios, las normas de actuación. En el capítulo siguiente veremos otros órganos que tienen también atribuidas esas funciones de dirección o de consultores, ¿no? Pero el presidente de la Cáritas diocesana de Toledo es don Francisco Cerro Chávez, nuestro arzobispo. Y como digo, es él el que tiene la dirección de Cáritas y es él el que también establece los criterios y de acuerdo con el equipo directivo, pues también la dirección un poco y las normas de actuación de la entidad. Tiene además otras competencias, podemos señalar algunas, sí. Por ejemplo, la aprobación y la reforma de estos estatutos, si fuera necesario, pues también él lo tiene que aprobar. ¿Eso está previsto también? También. Él tiene que, como presidente, pues conocer en qué se reforma y aprobar si es así, si son de su completa, que él vea que ayuden, ¿no? a mejorar la actuación de Cáritas o a completar lo que ahora pueda estar necesitando, pues él lo aprueba y así queda establecido. También es él el que nombra y también cesa al delegado episcopal y al resto de miembros del equipo directivo. Venir con su nombramiento. Exacto.
Luego también debe confirmar la propuesta también de los párrocos, los vicarios o de los arciprestes sobre la elección en las Cáritas parroquiales. Es cierto que también vemos cuando bueno, pues, visitamos las Cáritas parroquiales, y es un tema que a veces no se le da importancia y que yo creo que se debe tratar y trabajar, porque en muchas Cáritas parroquiales no tienen actualizadas estas tareas, estas funciones. Es verdad que estamos hablando del obispo diocesano, pero es verdad que una de sus funciones es ratificar los nombramientos que haya en las Cáritas parroquiales. Y es cierto que en muchas de ellas, bueno, pues las funciones o los equipos directivos llevan tiempo funcionando, o se ha continuado, lo ha dejado una persona y otra continúa, pero no se ha recogido formalmente. Y yo creo que sí que son cosas que ayudan, porque es verdad que no todos podemos hacer todo, y tiene que haber también personas que se tomen o tengan que hacer el servicio de dirigir y que tengan un poco la representación de esa Cáritas parroquial, pues si es necesario hacer una interparroquial, o ante cualquier reunión, evento, asamblea, etcétera, en la que haya que estar representados, o para mantener la comunicación con la Cáritas diocesana. Creo que es algo que veremos más adelante, porque también se abordan cómo funcionan las Cáritas parroquiales, pero creo que también es importante ya apuntar y señalar, como muchos voluntarios ven este programa y nos siguen en la formación y en la presentación también de los proyectos, bueno, pues es también algo sobre lo que hay que reflexionar en los equipos de las Cáritas parroquiales. Y bueno, por otra parte, la animación de la acción caritativo-social también pues la tiene que hacer el presidente de Cáritas, nuestro arzobispo, y bueno, aprobación también de los criterios y normas de actuación que él vea como más convenientes para este momento concreto de la Cáritas diocesana. Muy bien. Pues aquí quedarían los estatutos, la formación de este curso, en el que seguiremos avanzando, si Dios quiere, la temporada que viene. Habrá que hacer un repaso. Antes de finalizar, Balbi, el vídeo que vamos a poner ahora al cierre del programa Diaconía es un voluntario de Albacete, dentro de una campaña que a nivel de Cáritas Castilla-La Mancha se está lanzando. Como tú estás en el equipo de Cáritas Castilla-La Mancha de voluntariado, cuéntanos cuál es el fin de ese vídeo, que también está en el canal de YouTube de Cáritas, y que tenemos que pasar, pues lo pasaremos por redes sociales y por el WhatsApp para que llegue a más personas. ¿Por qué habéis diseñado esta campaña de ser voluntario en Cáritas? Bueno, pues es verdad que estamos en un contexto, y hemos hablado en muchos momentos de la necesidad que hay también tenemos en Cáritas de incorporar nuevos voluntarios. Vimos en el equipo que ciertamente a partir de la pandemia, ya la pandemia como que aceleró un proceso que ya se venía dando, ¿no? Que es que muchos de los voluntarios pues se hacen mayores, ellos seguían trabajando, y de hecho muchos siguen trabajando, gracias a Dios, y son muy necesarios en nuestra Cáritas, pero muchos de ellos, el momento de la pandemia fue cuando ya decidieron, muchas veces no por sí mismos, muchas veces era la propia familia la que les decía, bueno, hay que dejarlo, porque pues lo de ser voluntario de Cáritas es algo que ellos llevan como muy, muy en su interior y muy en su vida, y no conciben su vida sin su momento de voluntariado, ¿no? Sin su ratito pues de estar al servicio de los demás, de reuniones en grupo, de estar en la acogida, etcétera, etcétera. Y bueno, surgió como una inquietud en este equipo a lo largo de este tiempo, en cómo tratar de mostrar, por una parte, la riqueza que para una persona supone entregar su vida a los demás, cómo es el amor el que verdaderamente nos salva, ¿no? Y ese amor hecho concreto en el voluntariado. Y se nos ocurrió pues hacer una campaña, cada mes lo hará una de las Cáritas que forman parte de esta provincia eclesiástica, en la que un voluntario, de una manera, pues vamos a ver en el vídeo, que es muy directa. A mí este vídeo de este
joven voluntario de Cáritas de Albacete, me encanta porque lo hace de una manera muy sencilla, muy directa, muy concreta y cuenta pues su experiencia como voluntario y su deseo pues también de que otros se animen a participar en este voluntariado que, como se suele decir, y es algo que está como muy manido pero que es muy verdad, uno recibe siempre mucho más de lo que da. Muy bien, pues muchísimas gracias, Balbi. Gracias también por prepararte también este curso. No ha sido fácil pues la formación porque no te turnabas. Ha sido exclusivo tuyo. Y nada, ya la próxima vez pues estará Balbi de presentadora, el último programa del curso, que será con el equipo directivo. Nos quedan 2 días para finalizar lo que será la 3ª temporada del programa Diaconía. Muchas gracias, Balbi. Gracias a ti, Mónica. Y antes de ver el vídeo, pues ya me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, solicitamos ayuda. Ahí lo ven en pantalla, el número de Bizum, caritastoledo.com, la página web. Vamos a empezar en los próximos días también la campaña con motivo del Día de la Caridad. El lema este año es "Tú tienes mucho que ver", y en las próximas semanas van a recibir los carteles y todo el material pues para sensibilizar y para dar a conocer la labor social de Cáritas Diocesana de Toledo, también de cada una de las parroquias. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene. Hola, soy Cristian y tengo 31 años, soy voluntario de Cáritas. Soy voluntario porque quiero aportar mi granito de arena para hacer una sociedad más justa y demostrar que los jóvenes tenemos mucho que dar. Tú puedes ser voluntario.